Hola amadas, bienvenidas a la lección 24 del Reino Dividido. 24 ya, hoy es la semana 25 de este estudio, así que ya estamos en la recta final. Gracias por estar aquí con nosotras y gracias por perseverar en el estudio. Hoy estamos en el libro de Nahum y Sofonías. Y si miramos hacia el lado, si nos miramos en el espejo, si compartimos con nuestros hermanos y hermanas, si escuchamos las noticias, hay un denominador común. Todos necesitamos consuelo, el consuelo divino de Dios, por razones diferentes, ya sea una por el gran dolor de la pérdida de un ser amado, o sea por la pérdida de la salud, del núcleo familiar, o por las consecuencias del pecado en nuestra vida, o quizás porque aún andamos en rebeldía. Pero Dios es soberano, y como Él es soberano, nos tiene esta semana precisamente en esta porción de su palabra. Nahum significa consuelo de Yahweh, justo lo que necesitamos. Nahum profetizó el juicio de Dios para Nínive, la capital del imperio de Asiria. El reino de Israel y el reino de Judá habían sufrido muchísimo a través de los años a mano de los ninivitas. De hecho, cuando Nahum profetiza, ya el reino de Israel no existía, porque había sido conquistado y llevado al exilio por Asiria. Sofonías profetizó el juicio de Dios sobre Judá y su promesa que restauraría a un remanente fiel. Ambos profetizaron el consuelo divino de Dios para su pueblo en la espera. ¿En la espera de qué? En la espera de su rescate, de su restauración, de la venganza del Señor contra sus enemigos. En la espera hay esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, es soberano y su justicia es perfecta. Tal y como lo prometió, Dios destruirá a sus enemigos, juzgará el pecado y restaurará a los fieles. Él cumple todas sus promesas. Así que si estás mirando a tu alrededor y te preguntas, ¿qué está haciendo Dios acerca de las injusticias? ¿Qué está haciendo Dios acerca de la maldad, tanta maldad en el mundo? Estate confiada, porque Dios todo lo ve. Él es fiel, Él es justo, y porque es justo, Él tiene que castigar el pecado, pues Él es santo. En su misericordia, Él es lento para la ira y ejerce su ira santa contra sus enemigos. Y en estos dos libros vemos que Él ejerce su ira santa contra el pecado y ofrece su gracia restauradora para quienes lo buscan. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, el libro de Nahum, la ira y la gracia de Dios. Y la segunda división, el libro de Sofonías, el juicio y la restauración de Dios. Así que las invito que si no han abierto sus Biblias, por favor las abran al libro de Nahum capítulo 1 y oremos. Señor, tú eres Dios soberano, todopoderoso, Dios justo y fiel, lento a la ira y sobreabundante en amor. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tenernos aquí, gracias por dejarnos tu palabra donde podemos recibir tu consuelo divino. Señor, habemos tantas que estamos doliendo. Padre, hay tanto dolor en tu pueblo. Hay tantas que estamos tan necesitadas de tu abrazo y de tu consuelo, Señor. Gracias porque podemos recurrir a ti. Señor, que seas tú abrazándonos en los momentos donde más te necesitamos y que podamos sentir tu presencia, Señor. Padre, gracias porque tu presencia siempre está con nosotras. Ábrenos los ojos, Señor, los ojos espirituales para ver lo que tú nos estás diciendo en esta porción de tu palabra, Señor.
Abre nuestro corazón para recibirte. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Nahum no comienza su libro estableciendo el momento histórico en el que vive. No nos dice quién está reinando en Judá en esa época. Así que no sabemos exactamente el año en que se escribió este libro, pero por la mención de las diferentes ciudades se estima que se escribió alrededor de los años 665 antes de Cristo, pues la ciudad egipcia de Tebas que él menciona en el capítulo 3 cayó en el año 663 a.C. El versículo 1 comienza diciéndonos que esta profecía es acerca de Nínive. Por muchos años, mucha gente llama este libro la segunda parte del libro de Jonás. Si se acuerdan que lo vimos hace un par de semanas atrás, que Jonás también fue llamado a predicarle a la ciudad de Nínive. Pero en aquel tiempo, cuando él predicó, el rey y el pueblo se arrepintieron y hubo un avivamiento y se volvieron hacia el Señor. Pero a este punto donde llega Nahum, han pasado más de 100 años y el pueblo le ha dado la espalda al Señor y ha regresado a su maldad. Hoy día, el área de Nínive es el área de la ciudad de Mosul, una ciudad al norte de Irak, cerquita de Turquía. Excavaciones arqueológicas que se han hecho en esa área han encontrado artefactos, relieves y escritos de esta época, la mayoría mostrando actos de violencia. Bueno, Dios le da una visión a Nahum para Nínive, pero también le habla al pueblo de Israel en el exilio y a Judá. Y me encanta que Nahum comenzó su mensaje recordándoles quién es Dios, recordándoles su carácter. Desde el versículo 2 comienza: el Señor es un Dios celoso y vengador. Versículo 3, el Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. La fundación necesaria, la base que necesitamos para tratar de entender lo que Dios hace es conocer quién Él es, quién es Dios y conocerlo como Él se revela a sí mismo en su palabra. El Señor es un Dios celoso y vengador. Y a veces tenemos un problema con esta descripción de Dios y es porque tú y yo pensamos en los celos y la venganza humana, en lo que sentimos nosotras, que estamos llenas de malos pensamientos, de malas intenciones y de rabia, de ese coraje que es con maldad. Pero en Dios, amadas, no hay pecado. En Dios no hay maldad ni hay malas intenciones. Por lo tanto, sus celos no son como lo que experimentamos nosotros. No dejemos de comparar a Dios con nuestra humanidad. Sus celos son santos porque Él es santo. Sus celos son puros porque Él es puro. Él es celoso de su santidad y de su gloria. Su venganza no es con malas intenciones, sino es en justicia, porque Él es justo. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Los que los rechazan una y otra y otra y otra vez. En este caso, Nínive, que ya lo conocía, pero escogieron rechazarlo para vivir a su manera, maltratando inhumanamente y torturando a la gente que conquistaban. Dios les dio muchas oportunidades para arrepentirse. Y el versículo 3 nos dice: el Señor es lento para la ira. Es lento para la ira porque su corazón anhela salvar. El Señor no deja a nadie sin castigo. ¿Por qué? Porque Él es justo y santo, por lo que Él tiene que castigar el pecado. Su ira es justa, es contra el pecado.
No es un atributo de Dios, la ira de Dios, sino es una consecuencia por nuestro pecado. Tú y yo nos ofendemos al pensar que Dios se venga de sus enemigos. ¿Por qué? Porque hemos creado una insensibilidad al pecado. No reconocemos cuánto deshonra y ofende a Dios nuestro pecado. Tendemos a hacer nuestro pecado pequeño, pequeñito. Fue una cosita chiquita, no es algo grande, pero es una ofensa y una deshonra a Dios. Las palabras de Nahum son para Nínive, pero también se aplican a Israel, a Judá, a ti y a mí. Romanos 3:10 nos dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. La ira y la venganza de Dios que tanto nos disgusta o nos incomoda es a causa de nuestra maldad, a causa de nuestro pecado. Él es santo y no puede dejar pasar el pecado porque eso contradice quién Él es. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, y es una muerte física y es muerte espiritual. Pero Dios, en su gracia y por su misericordia, no nos deja así, a morir en el pecado que nos separa de Él. Dios, en su bondad, en su misericordia y por su gracia infinita, nos ha dado una solución a ese dilema tan horrendo. Su Hijo Cristo Jesús, que voluntariamente vino y entregó su vida por ti y por mí, porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió, dio su vida y murió por ti. Derramó su sangre preciosa por ti para pagar la deuda que tú no podías pagar, para pagar por tu pecado. Pero dice el resto de ese versículo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lo hizo para darnos esa vida eterna, para reconciliarnos con Él. ¿Lo crees? ¿Lo reconoces como tu Señor y Salvador? En el capítulo 2 y 3 de Nahum, él anuncia la destrucción de Nínive. Por años el pueblo de Dios sufrió bajo el azote duro de Asiria. Nahum describe con detalles vivos, con lujos de detalles, el ejército poderoso que destruiría a Nínive. Hasta el color de la ropa que iban a estar vistiendo describe. Y anuncia la restauración del pueblo de Israel. En el versículo 5 vemos que el rey de Nínive convoca a sus tropas escogidas y se lanzan contra la muralla para levantar la barricada, pero se abren las compuertas de los ríos y el agua viene con violencia y el palacio se derrumba. La inundación que había predicho el Señor en el capítulo 1 de Nahum. Amadas, lo que Dios dice se cumple. Nahum no solo vio la batalla, sino que también vio el final. Y dice que Nínive caerá ante ese poderoso ejército. Será humillada, cautivada y exiliada como resultado de su maldad. Dios vio los años de injusticia, la falta de perdón, de misericordia y de maldad de Nínive hacia los pueblos vecinos y hacia los pueblos que conquistaban. Le cortaban los dedos, le cortaban las manos a los que cautivaban, le arrancaban la nariz, las orejas, le arrancaban las extremidades, cortaban los niños en pedacitos, o sea, eran extremadamente crueles. Y Dios les había dado
advertencia tras advertencia y oportunidad tras oportunidad. Él es lento para la ira y Él es justo. Hoy miramos las noticias y vemos injusticia social, divisiones raciales, tráfico sexual, pedofilia, guerra y más violencia. Qué consuelo el saber que Dios no tolera la maldad, no tolera la violencia ni las injusticias de este mundo. Él es lento para la ira, pero su ira viene y Él vengará a los suyos y traerá su justicia perfecta. Otra razón para la ira de Dios es que Él es omnisciente. Dios conoce nuestros pensamientos. Y así como conoce nuestros pensamientos, conocía los pensamientos del pueblo de Nínive. Sabía que su confianza estaba en ellos mismos, en su poder militar, y pensaban que no necesitaban de Dios. Nahum nos dice que eran como la ciudad de Tebas en Egipto, que se creía impenetrable, y aún así Asiria los conquistó. De hecho, en el Museo Británico en Londres hay tablas con relieves que muestran la victoria de Asiria sobre esta ciudad de Tebas, si algún día tienen la oportunidad de ir a ver un pedacito de historia. Pero, volviendo al tema, igual que Tebas, Asiria, con todo su poder militar, caería porque Dios así lo dispuso. Tal y como le prometió a su pueblo, no porque su pueblo se lo merecía, sino porque en realidad el pueblo de Dios lo que merecía era su disciplina, porque también era un pueblo rebelde. Pero tal como le prometió a su pueblo, por su gracia Dios destruye a Asiria y protege a su remanente. Y su remanente es esa minoría que se mantiene fiel. Judá encontrará consuelo en la ira de Dios y en la gracia de Dios. Su ira es una respuesta justa al pecado y su gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da. ¿Y qué aprendemos en este libro, amadas? Aprendemos que el pecado trae la ira de Dios, mas Él ofrece salvación solo por su gracia. La ira de Dios es tan real como lo es la gracia de Dios. Aunque no nos agrada mucho pensar en su ira, nos agrada más pensar en su gracia, porque nos gusta más recibir su gracia. ¿Cuánto te duele a ti el pecado? ¿Cuánto te duele? Y no te estoy preguntando cuánto te duele el pecado del mundo, sino cuánto te duele tu pecado. Ese pecado que llevas escondido quizás, que es habitual, ese pecado que ofende y deshonra a Dios, por más pequeñito que lo hagas. ¿Cuánto te duele? ¿Cuánto te preocupa la ira de Dios? Si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, eres enemiga de Dios, ¿verdad? En el mundo hay dos tipos de personas: el que cree en Cristo como su Salvador y es salvo, y el que no cree y no es salvo. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, la ira de Dios es inminente y es segura, viene. Dios, por su gracia, ofrece una solución a ese dilema para que no tengas que pasar por su ira, para que no tengas que recibir su ira. Y esa solución es su Hijo Cristo Jesús. Sobre Él cayó el peso completo de la ira de Dios por todos tus pecados. El peso completo de la ira de Dios por los pecados de la humanidad, que es algo que no nos cabe en la mente. Jesús cargó con la ira que tú te merecías.
cuando tú recibes a Cristo como tu Señor, como el dueño de tu vida y tu Salvador, ya no experimentarás la ira de Dios, porque Cristo la tomó en tu lugar. Gracias, Señor Jesús. Tu juicio será para dar cuentas de lo que hiciste con los dones que Él te dio y recibirás tu recompensa que Él te está ofreciendo, solo por su gracia. Si no lo has recibido, amada, hoy es el día de tu salvación. Pídele a tu líder un panfleto llamado ¿Estás seguro? Y pasa tiempo en su palabra, examinando tu corazón y examinando lo que Él te dice en las Escrituras. Dios es lento para la ira y abundante en amor y misericordia, y su corazón anhela salvarte. Miremos la segunda parte, Sofonías. El libro de Sofonías. No sabemos mucho acerca de quién era Sofonías, excepto que nos compartió su genealogía al principio de su libro. Y nos dice que Dios le dio esta palabra durante el reinado de Josías. Este fue el rey que vimos hace unas cuantas semanas atrás, en Segunda de Reyes 22 y Segunda de Crónicas 34, que tenía solo 8 años cuando comenzó a reinar en Judá. Fue un buen rey, trajo avivamiento al pueblo, fue el que restauró el templo y volvió a traer la celebración de la Pascua. Sofonías significa Jehová esconde o protege. Qué perfecto su nombre, ¿verdad? Sofonías, al igual que otros profetas, nos da profecías para un futuro pronto a venir, pero también nos habla de un futuro más lejano. En el versículo 2, sin perder tiempo, nos da su mensaje de advertencia y destrucción para las naciones. Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Arrasaré con hombres, animales, las aves y los peces. Y esta destrucción que vemos es una imagen de Génesis 1:20, de la creación, pero en orden revertido. La destrucción comenzará con los hombres, que fue lo último que Dios creó, con los hombres, los animales, las aves, los peces, justo en orden revertido. El versículo 4 nos declara el juicio contra Judá. El Señor exterminará todo ídolo en Judá y sus sacerdotes, a los que dicen amar al Señor, pero a la vez también aman a Moloc, que es un dios con D pequeña, cananeo. Los que quieren cubrir todas las bases, esos que quieren tener un pie en el mundo y un pie con el Señor. A los que consultan las estrellas en lugar del Dios que creó a cada estrella. El día del Señor se acerca. El día en que el Señor intervendrá y traerá su juicio sobre Judá y sus funcionarios y sus líderes corruptos. Ya se acerca el gran día del Señor. Viene a toda prisa y será amargo, les dice Sofonías, y aún el más valiente gritará. En el día del Señor su ira arrasaría sobre Judá, y esto se cumplió cuando Babilonia se los llevó al exilio en el año 586 a.C. Pero el día del Señor también apunta al futuro, cuando Cristo regrese por segunda vez. Regresará como justo juez, y su ira arrasará con toda la tierra, y será amargo y horrible para los enemigos del Señor, para los que lo rechazan continuamente. No para sus hijos, pues como ya vimos, todo el que ha puesto su fe en Cristo como su Salvador no enfrentará la ira de Dios, porque Jesús ya tomó esa ira sobre él. Para el que no se ha arrepentido y no ha recibido a Cristo, nada los podrá liberar del juicio y la ira santa de Dios. En el versículo 2 es un llamado al arrepentimiento, porque Cristo y el día del Señor vienen pronto.
Humíllate y arrepiéntete. Aún hay tiempo antes de que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor. Él es lento para la ira, amadas, dando tiempo para que te arrepientas, dando tiempo para que nuestros seres amados se arrepientan. El versículo 3 dice, busquen al Señor todos los humildes de la tierra, arrepiéntanse y vengan a Él con un corazón humilde. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practiquen la justicia, amen la misericordia y humíllense ante Dios. El capítulo continúa declarando juicio contra las ciudades que han sido enemigas del pueblo de Israel, los filisteos, los moabitas que eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, los amonitas, Cus en Egipto y Asiria. Ninguno se escapará. En el capítulo 3, Dios por su gracia nos revela su verdad y nos promete restauración. Ay de la ciudad opresora, Jerusalén rebelde y contaminada, que fue llamada y escogida para ser portadora de la gloria de Dios, a quien Dios escogió para revelar su verdad y sus mandatos para que se acercaran a Él. Pero Jerusalén no escuchó consejo ni aceptó corrección. No confió en el Señor. Sus autoridades son impertinentes, perversos y traicioneros. Pero el Señor, Él es justo. Él no comete iniquidad. Él no cambia y Él no les falló. Cada mañana imparte su justicia. Lamentaciones 3:23 nos dice, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Él es todo lo que tengo, no necesitamos nada más. Versículo 8, Dios extiende este mensaje a las naciones. En el fuego de su celo se consumirá toda la tierra. Y esa destrucción no es para el creyente, una vez más, no es para sus hijos. No enfrentaremos la ira del Señor, sino para los que lo han rechazado. Sofonías termina hablando del día del Señor y en ese día que vendrá sobre todo el que anda en rebeldía. Pero Dios guardará a su remanente, a los que practican la justicia, aman la misericordia y se humillan ante Él. El Señor restaurará a su pueblo, reunirá a los descarriados y los purificará. Él purificará y Él nos purifica y nos santifica día a día. Los humildes heredarán Jerusalén. Y les dice, regocíjense. Otra vez, regocíjense. Den gritos de victoria. Alégrense de corazón. El Señor los ha redimido y restaurado. El guerrero victorioso está en medio de ti. Amén y amén. Nunca más temerás mal alguno. Él se deleita en ti con gozo y canta sobre ti. Canta sobre ti. No hay amor más grande, amada. Yo no sé si alguna vez un enamorado ha cantado sobre ti. Qué sentimiento tan hermoso. Fran, mi amado esposo, me cantaba y cuando me cantaba se me hinchaba el pecho y se me derretía el corazón todo a la misma vez. Ahora me imagino a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Salvador y mi esposo amado, cantando sobre mí. Me quiere estallar el corazón. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo no amarlo a Él? En el día del Señor, Jesús, el Rey, vendrá
y establecerá su reino aquí en la tierra y reinará en Jerusalén por 1000 años. Y será un tiempo de paz. Nos librará de la tristeza, se ocupará de todos los opresores, salvará a la oveja que cojea y juntará a la descarriada. Nos traerá de regreso y los reunirá y les dará fama y renombre para su gloria. ¿Qué aprendemos en este libro? Jesús absorbió la ira de Dios que nos condena y nos ofrece salvación. Jesús llevó sobre él en la cruz la medida completa de la ira de Dios contra el pecado de toda la humanidad. Jesús voluntariamente tomó la ira que tú te merecías y yo también. Y Dios está completamente satisfecho con el sacrificio de Cristo a tu favor. La ira de Dios representa su justicia y su victoria que prevalecen sobre el pecado, sobre Satanás y sobre el mal. ¿Confías en que el Señor traerá su justicia perfecta en su tiempo perfecto y para su gloria? ¿Anticipas con gozo el día del Señor? Si le has entregado tu vida a Cristo, anticipamos su segunda venida con gran gozo. Ven pronto, Señor Jesús. Si no estás segura de que el Señor te librará del juicio y de su santa ira, pídele a tu líder el panfleto "Estás segura" y pasa tiempo a solas con Dios, meditando en su palabra. Dios quiere que estés segura. Su corazón anhela salvarte. Y si lo has recibido, pero estás viviendo con culpabilidad de tu pasado, recuerda que Jesús también cargó con tu culpabilidad en la cruz. En Romanos nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios porque Él es lento para la ira y nos da tiempo para venir a Él con un corazón humilde y arrepentido. El Señor Jesucristo te salva, te restaura, mora en ti, se deleita en ti con gozo y canta sobre ti. Oremos. Señor Dios fiel y misericordioso, gracias porque tu palabra nos consuela. Señor, te pido que tú nos ilumines los ojos del corazón a cada una de mis hermanas para que puedan entender y saber esa esperanza a la que tú nos has llamado, esa riqueza de tu gloria, esa herencia que hay para tus hijos, para tus santos, Señor, y cuán incomparable es tu poder y tu grandeza y tu amor hacia nosotros, Señor. Gracias, mi Rey, porque tú eres lento para la ira y abundante en amor. Señor, está con cada una de mis hermanas. Bendícelas, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amada, que tengan una bendecida semana. Nos vemos la próxima semana.